Bueno, analizamos el desarrollo de los últimos eventos con el profesor Luis Cabral de New York University. Luis Cabral, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero tu impresión sobre la reunión de hoy. Más o menos se esperaba que no iban a llegar a una conclusión, como dijo Gabriela, por el tema de Finlandia. ¿Pero qué esperabas tú? Sí, pero es interesante ver el contraste entre la posición de los europeos y la posición de Estados Unidos, de Geithner. Es decir, para Estados Unidos lo que importa más es que Europa no entre en recesión y con eso está proponiendo más estímulo a la economía. Pero para Europa la consolidación fiscal yo creo que es muy importante porque es muy importante para el futuro del euro. Es una cuestión de credibilidad. Si no se insiste ahora en la consolidación fiscal, será muy difícil que el euro siga como una moneda fuerte. Y eso no le interesa especialmente a Estados Unidos. Eso es una diferencia que me parece interesante entre Europa y Estados Unidos. Es que el estímulo le importa mucho más a Estados Unidos de que a los europeos en este momento. Pero el tema del crecimiento también es una de las preocupaciones, profesor Cabral, de de Christine Lagarde. Ya estoy pensando en el exdirector del Fondo Monetario Internacional, de Christine Lagarde, y ese ha sido también tema central de los últimos discursos que ella ha ofrecido. Hablando del lado del crecimiento, de estimular ese crecimiento, ¿cuáles son las opciones que sí contemplan y en las que hay consenso de las autoridades europeas, que no son necesariamente la que fue a poner sobre la mesa y que no gustó mucho a los europeos allá en Polonia? Sí, bueno, la cuestión de los eurobonos podría ser una forma de conseguir dar más estímulo, más seguridad a la economía europea, pero es algo que tendría un precio político muy grande. ¿Sí? Y como decía Merkel y los alemanes no lo quieren hacer. La expansión fiscal también sería una forma de estimular la economía, pero eso va en conflicto directo con el deseo de tener una consolidación fiscal en Grecia, en Portugal, Italia, en España, con lo cual no hay mucho que se pueda hacer desde un punto de vista de estímulo económico en este momento. Es un conflicto, pero como decía, yo creo que para que el euro tenga futuro, es muy importante que haya un mínimo de credibilidad. Es decir, si no se hace ahora, si estos países como Grecia y Portugal y España y Italia no pagan un poco el precio el exceso de los últimos 10 años, pues será muy difícil en el futuro tener un mínimo de credibilidad con el sistema del euro sin una centralización fiscal. Por eso, sí. No, termina, perdóname, Luis. Por eso me parece muy difícil para Europa en este momento tener un programa de estímulo económico como Geithner le pretendería. Ahora, Luis, vimos la unión que hicieron los bancos centrales, mandaron un mensaje muy claro al mercado, va a haber liquidez, por tanto eso se reflejó de forma positiva en el índice de los bancos tuvieron una subida, los bancos franceses también, pero eso no desaparece el serio problema todavía de Grecia. Eso lo que hizo fue como dar un paliativo, dar una medicina temporal. El problema de Grecia no desaparece, siguen teniendo los problemas bancarios en Grecia que siguen afectando a los bancos franceses, y los bancos franceses que si se ven afectados van a afectar también a los bancos italianos, a los bancos alemanes. Entonces, hasta que no haya una solución en Grecia, el problema sigue estando latente, ¿o no? Eso es verdad. Grecia ahora es más claro lo que era hace un año. Es de hecho un problema diferente de Portugal y de España. ¿Por qué? Porque no están poniendo en práctica muchas de las medidas que deberían poner en práctica. Por eso sigue siendo un gran problema. Y el problema de la restauración de la deuda griega, yo creo que sigue siendo un problema. Yo pienso que en este momento la gran mayoría de los economistas pues dirían que lo mejor sería intentar de una forma ordenada reestructurar la deuda griega, porque no me parece que sea posible en este momento que Grecia pague toda la deuda con todos los problemas económicos y sociales que tiene en el país. Entonces, mejor terminar con el clima de incertidumbre que tenemos en este momento y tener un plan ordenado de reestructuración de la deuda griega, porque si no,
los bancos europeos siguen en este clima de incertidumbre y con un riesgo, creo que es un riesgo importante de una corrida a los bancos alemanes y franceses y bueno, el resto de Europa. ¿Cuánto falta para eso? Porque aquí también hay que incorporar las necesidades de financiamiento de Italia y este rescate de Grecia que pareciera más estar en nombre de contener un contagio que en nombre de un rescate griego per se, profesor. Se lo pregunto porque Italia tiene necesidades de financiamiento importantes de aquí al cierre de año, está pagando rendimientos muy altos, récord, incluso récord Sí. desde que entró a la zona euro. ¿Qué tan sostenible es y cómo podemos concebir esa reparación de confianza en medio de declaraciones que van para todas partes de los ministros de Austria, Finlandia, Alemania, etcétera? Sí, es una cuestión difícil de contestar porque no es fácil poner un número, una fecha, porque es un problema de confianza económica. Es decir, si la gente no piensa que los bancos alemanes, los bancos franceses van a poder sobrevivir, eso va a crear, eso es el problema, porque habría una corrida a los bancos. Yo creo que desde un punto de vista del Fondo Europeo habría que tener mucho más fondos de lo que tiene ahora para conseguir llegar a Italia. Incluso para Grecia no sé si sería posible con lo que tenemos ahora mismo. Por eso yo decía que lo mejor sería terminar con el clima de incertidumbre, sí, que es el problema, es el riesgo de la corrida de los bancos, es un riesgo que es mucho más grande si no hay un mínimo de confianza, de certeza sobre qué es que va a hacer el futuro. Entonces, lo más importante es terminar con este problema de retrasar, de aplazar todo el problema y de no tener una decisión clara sobre qué es que se va a hacer con Grecia. Señores, Luis Cabral de New York University, siempre trayendo luz en estos problemas tan complejos. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, profesor.